Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana te traigo un caso de un hombre bueno, se le atribuyeron 100 crímenes, pero no fueron comprobados todos. Al final de cuentas, solamente lo juzgaron como por muy pocos. Este hombre fue bastante malo y despiadado. Y lo peor del caso es que era una manera totalmente difícil de agarrarlo. Em, Hizo sus crímenes durante mucho tiempo porque él se subía a las vías del tren, se subía al tren y se iba bajando en diferentes lugares y en esos lugares hacía sus crímenes. No tenía reparos por gorditos, flaquitos, mujeres de 81 años, 80 años, parejas jóvenes, no tenía reparos. Él solamente le gustaba privarles de la libertad y de la vida a las personas y, además de todo eso, privarles de la vida con cualquier cosa que tuviera a su alcance. Podía pegarles con un machete, podía pegarles con cualquier cosa. Este hombre que hizo tantas y tantas muertes, fue encontrado culpable gracias a que su familia colaboró con la justicia, lo lograron atrapar. Pero bueno, ¿para qué les sigo contando todo esto a medias? Mejor quédense para que se vean todo el video completo. Y pues nada, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Como les comentaba, a este hombre se le atribuyeron como 100 crímenes, pero no se pudieron, pues, comprobar. Él sí logró confesar que había privado de la vida a una chica que fue identificada en 1986. Este hombre fue a un refugio de indigentes y ahí conoció a esta chica. Según él la llevó en una motocicleta, que me quedé pensando de dónde la había sacado al momento de estar haciendo la investigación. ¿Dónde había sacado si se supone que vivía en una vida como de indigente? ¿De dónde había sacado una moto? Bueno, este chico sacaba las motos, sacaba todas las cosas robando. Se llevó a la chica en una moto a practicar tiro y bueno, en el camino ella, pues según esto lo ofendió, le dijo algo que a él no le gustó y él se molestó y le tiró 4 ocasiones con una calibre 38 y la abandonó en una granja. Seguido de esto, buscó al novio de esta chica para también dispararle y bueno, el cuerpo de este joven lo tiró en la ciudad de San Antonio, Texas, en el río. También, según las declaraciones, lo asesinó porque el hombre practicaba magia negra y pues como que a él no le gustaba mucho este tipo de personas. Y bueno, había otro chico que se llamaba Michael Wade, de 33 años, que fue encontrado el día 16 de julio de 1991 en una casa abandonada en la ciudad de Kentucky. Según Ángel, lo asesinó por ser homosexual. Su manera de pues, privarlo de la vida fue golpeándolo fuertemente con un ladrillo, luego pues de una manera bastante perturbadora. Y es que, bueno, lo más frustrante, como lo decía al inicio del video, es que por 6 años no hubo huellas ni rastros de Ángel. O por lo menos en Estados Unidos se sabe que desde muy joven tuvo conflictos con la ley, tuvo condenas, iba desde meses hasta un par de años en las cárceles estadounidenses. Incluso lo atrapó la migra en varias ocasiones y lo deportaron. Y hasta el día 23 de marzo de 1997 atacó de nuevo en Ocala, Florida, a un joven de 19 años. Este fue golpeado de una manera aterradora hasta quitarse la vida.
Su cuerpo fue abandonado a un lado de las vías del tren. Lo que hacía muy particular las muertes de este asesino era que justamente a un lado dejaba las víctimas de las vías del tren o asesinaba en casas que estaban muy cercanas a lo que era el trayecto de las vías del tren. Esta joven, una chica, Wendy, de 16 años, fue abusada, golpeada, le privó de la vida con las manos y con una cinta para sujetar ductos, ató su cuerpo y fue enterrado en una fosa muy poco profunda. Esto fue en el estado de Florida. Al cabo de poco tiempo fue encontrado otro asesinato. Esto fue en julio de 1997. Un hombre que no tenía identificación también fue asesinado a golpes. Golpes bastante considerables, como los otros asesinatos que ya se venían dando, con un pedazo de madera. Esto fue en el patio del ferrocarril ubicado en un suburbio de Colton, California. Después siguió el caso de Christopher Holling. Este hombre fue el que le permitió a las autoridades saber pues un poco más de este asesino serial que acechaba las vías del tren y sus alrededores también. Se hicieron unos retratos hablados gracias a que este hombre sobrevivió al ataque aterrador que le dejó este asesino Ángel. 3 meses después de este caso, Christopher, el día 4 de octubre de 1998 en Texas, Mason, de 81 años, fue privada de su vida. Es por esto que les digo que este asesino no tenía reparos de que fueran gente muy joven o muy anciana. En este caso tenemos una persona de 81 años que fue privada de su vida en su propia casa con una plancha antigua de hierro y bueno, tan solo 45 metros de distancia de la puerta de su casa y bueno, estaba bastante también cerca de las vías del tren de Kansas City. Día 17 de diciembre de 1998 en West University, Texas. Ahí trabajaba una neuróloga, se llamaba Claudia Benton, de 39 años, una persona bastante estudiada, bastante buena en lo que hacía. Esta fue abusada, cuchillada y privada de su vida con una estatuilla. Su casa está ubicada en las inmediaciones de las vías del tren, la Union Pacific se llama. Días después se encontró su camioneta de la doctora abandonada, donde se encontraron las huellas dactilares pues, de este asesino en el volante, alrededor del volante. Cuando fue el asesinato de Claudia, al mismo tiempo, a la par, Ángel tenía una orden de aprehensión basada en un arresto de allanamiento de morada y por robo, pero aún pues no se vinculaba el asesinato como tal. Y bueno, el día 2 de mayo de 1999 en Wayman, Texas, se le adjudicaron nuevas víctimas. Fue una persona de 46 años. Esta persona, bueno, tiene un nombre algo extraño. Y también Karen Sirnick, de 47 años, fueron golpeados. Eran una pareja que ambos fueron golpeados hasta privarles de su vida con un mazo. Y bueno, el ataque fue en una iglesia donde el pastor era de las víctimas que estaba ahí. Su domicilio estaba ubicado, como las anteriores víctimas, cerca de las vías del tren. Es particular de todas las víctimas que todas estaban muy cercanas a las vías del tren. Y bueno, encontraron el carro color rojo de la pareja en San Antonio 3 semanas más tarde. Y es que lo que tenía este asesino era que pues bueno, privaba de la vida a las víctimas, abusaba de ellas y luego robaba
sus pertenencias, se las llevaba por unas cuantas semanas, las dejaba ahí abandonadas, por ejemplo el carro dejaba abandonado y creo que se servía de sus víctimas, todavía aparte de que les privaba de la vida, se servía de las víctimas. Y bueno, las huellas dactilares coincidieron con las del caso anterior. Pese a estas circunstancias, ¿sí? Y seguía atacando con más frecuencia. El día 4 de junio de 1999 en Houston, la maestra de primaria Noemí Rodríguez, de 26 años, fue privada de la vida con un golpe. Fue en el departamento que estaba cercano a las vías del ferrocarril. 7 días después se encontró su vehículo abandonado en un puente internacional del Río de Texas. El mismo día encontró otra víctima, Josephine, de 73 años, en su casa que estaba en Texas. La mujer fue atacada mientras dormía. Lo peor del todo y lo peor del caso es que ni siquiera les daba oportunidad a algunas víctimas de defenderse, incluso las atacaba dormidas. Yo no me imagino que un asesino entre a mi casa y yo esté dormida, o sea, frustrante para todas estas víctimas. Y bueno, ese día Ángel estaba descontrolado, pues intentó robar el auto de la mujer, pero no encontró las llaves. Había bastantes homicidios y ya la policía tenía pistas del agresor, pero no habían dado con él. Entonces la gente pues empezaba a presionar y el sistema judicial que se venía dando, pues ya venían varios y bastantes asesinatos. El día 15 de junio de 1999, en Illinois, George, de 80 años, y Caroline Frederick, de 52, fueron privados de su vida en su casa donde vivían, que estaba a 90 metros de las vías del tren. Dentro de la casa encontraron las mismas huellas dactilares que en los anteriores casos y nuevamente se robó el auto. Se les escabulló a los agentes nuevamente, pero igual el carro fue localizado en Illinois. La señora Fanny, de 81 años, fue encontrada herida y después falleció el día 10 de diciembre de 1998 en su casa que estaba ubicada en Georgia, que esta estaba cercana a las vías del tren nuevamente. Era muy repetitivo. Se le adjudicó a una parejita este crimen. Cuando detuvieron a Ángel, este confesó ser el autor del crimen. Claro que Ángel decía muchas cosas ya al estar en prisión que no estaban del todo coherentes. Empezó a hacer como un retrato hablado para comenzar a hacer un poco de publicidad de que daban una cierta recompensa o ayuda para cualquier información sobre este caso de este hombre. La recompensa era de $50,000, pero extraño lo que todos podemos pensar de que $50,000, pues a lo mejor empezando a hacer propaganda de la cara o algo, pararía. Pues no, siguió haciendo bastantes crímenes y pues con mucha tranquilidad, no fue algo así como que él lo detuviera, que hicieran un retrato hablado sobre él. Él siguió con toda la normalidad. Este asesino era bastante versátil, privaba de la vida a sus víctimas con cualquier objeto que tuviera a su alcance. Después de ver que no había frutos, la recompensa se subió a $150,000 y además se hizo una estrategia que era como un reloj que ponía agentes en toda la periferia de lo que eran las vías del tren, cubrir la zona donde pasaban exactamente las vías del tren. Los agentes quedaron encubiertos para que Ángel no los viera, no los identificara. Ángel dejó huellas dactilares por todos lados en posteriores escenas. Esto no lo privó, no lo hizo que
que pues cambiara su estrategia. Simple y sencillamente él siguió haciendo sus crímenes y esto hizo pues más adelante que supieran su identidad. Ángel dejó las huellas dactilares por todos lados a las posteriores escenas del crimen y esto hizo que supieran su identidad. Cuando ya tenían la identidad, comenzaron pues buscando a la familia por todos lados e incluso fueron al poblado de donde él había nacido, a San Nicolás Tolentino, municipio de Izúcar, Matamoros, Puebla, donde era un pueblo, era su pueblo natal. Pudieron encontrar algunos miembros de su familia, pero como era evidente, pues Ángel se la pasaba en el tren de un lugar a otro y pues la familia obviamente no sabía nada de él desde hace mucho tiempo. No pudieron atraparlo. Pero lo que es más frustrante e indignante es que gracias al obsoleto que estaban los sistemas que había por aquellos años, las bases de datos y toda esa onda, los criminales como Ángel pudieron escabullirse por mucho tiempo. Por ejemplo, el día 2 de junio de 1999 lo atraparon en la migra. Ese día se buscó en el sistema el nombre, las huellas y jamás se encontró que haya sido de los más buscados o por lo menos que hubiera hecho algo que como para poder así dar con él. Solamente fue deportado, o sea, en ese momento lo tomaron, lo deportaron y listo. Cuando pudieron haber ahí mismo atrapado a un asesino serial bastante complicado y escurridizo para, pues, para poderlo atrapar. Los investigadores lograron contactar a alguien muy específico y fundamental en el caso, que fue la pareja de la pareja sentimental de este asesino, que tenía un bebé, casualmente tenía un bebé de este asesino. El FBI se trasladó a Durango, localidad de Rodeo, que ahí vivía Julieta Domínguez, que era la esposa de este hombre. Estaba completamente sin saber los comportamientos de su esposo. Ella decía que él se iba a trabajar, su trabajo dependía de salir fuera. Y cuando regresaba, le traía regalos bastante costosos, que era joyería y pues cosas caras. Entonces, bueno, a mí yo sin leer todavía más de la biografía de este hombre, sé que esa joyería era precisamente de sus víctimas y efectivamente así era. Toda la joyería que le había llevado este hombre era de todo lo que había robado de las víctimas que había privado de la vida. Por ejemplo, de Claudia Benton, la esposa llevó las joyas que le había regalado y toda la onda, las llevó con el FBI y el FBI vio que pues era mucha joyería, muchas cosas y bueno, te pones a pensar de dónde la sacó. Se las mostraron a la familia de Claudia y resulta que efectivamente era joyería de una de sus víctimas, que era Claudia Bento. Aquí lo interesante es que la familia de Ángel lo convenció de que se entregara y que se hiciera como una negociación, que fuera un contrato como pues con Estados Unidos, y lo que se estaba negociando aquí era proteger la vida de este hombre, que como había una recompensa por él, quizás se le aplicaría pues todo el peso de la ley, incluyendo la pena de muerte. También la familia pidió que incluyera hacerle una prueba psicológica para pues abogar porque él estuviera mal de sus facultades mentales y así evitar que fuera a la pena de muerte. El día 13 de julio de 1999 a las 9 horas fue capturado gracias a que se dejó atrapar entregándose en un puesto fronterizo y bueno, iba acompañado por dos hermanos y un sacerdote.
Según la carta mandada al diario San Antonio Express, decía que su familia le había pues hecho una mentira bastante grave, ya que esta familia le dijo que si colaboraba con las investigaciones que se estaban llevando a cabo, le darían la residencia americana y además una recompensa monetaria, como si fuera un logro haber asesinado pues a todas estas víctimas. Es como hasta de locos. Ángel Luoncio Reyes Reséndiz nació el 1 de agosto de 1959 en el poblado de San Nicolás Tolentino, municipio de Izúcar, Matamoros, Puebla. Su madre, Virginia Reséndiz, aseguraba que él tenía una discapacidad mental. Incluso fue bastante enfática con eso, incluso decía que tenía hasta esquizofrenia y paranoia. Según lo que comentaba la madre, es que Ángel se le cayó del lado derecho y pues se pegó de ese lado. Y bueno, en la adolescencia le dieron una pedrada también de ese lado, del lado derecho, justamente en el mismo lugar por parte de los compañeros haciéndole bullying. Se sabe que toda su niñez y toda su adolescencia olía a pegamento. Según lo que dijo Ángel, es que él sufrió de abuso por parte de un vecino cuando tenía la edad de 8 años. La familia pensaba que tenía esquizofrenia y paranoia, como les venía comentando, ya que sufría golpizas constantes por parte de los familiares. También uno de los conocidos de la familia se le preguntó, hizo una declaración asegurando que era bastante violento y que mandaban llamar bastante a su padre, que en ese tiempo pues no era su padre, más bien su tío, el cual se quedó encargado de él. A la escuela lo mandaban llamar bastante y que bueno, él golpeaba a quien se le pusiera, no distinguía si era niño, si era niña, pero que también se veía algo introvertido, que era un niño bastante introvertido y que aparecía con marcas de abuso físico en brazos y que pues también se veía como que tenía abuso físico y verbal y que bueno, este hombre que dio la declaración pensaba que su padre era militar o algo así por el estilo, ya que siempre llegaba con unas botas estilo como de casquillo, con las cuales también él trataba de golpear a las personas. Si conocen las botas de casquillo, saben que esas botas pues, son bastante fuertes como para golpear a alguien. Su tío Rafael, quien lo trató como su hijo a este chico Ángel, dijo que era un niño bastante normal, cosa que se contrapone con todas las declaraciones que dieron otras personas, que era un chico bastante normal, alegre y que lo habían llevado de recién nacido a su casa, a la casa del tío Rafael. Lo había llevado ciertas vacaciones al campo y que él sabía de cosas de campo, que no era una persona que no tuviera algo de conocimiento, por lo menos de algo. También, pues, en una ocasión, lo que fue más impactante para la familia es que en una ocasión este chico, pues, fue a la escuela y de repente ya no regresó. Rafael le rogaba a Dios y ponía una veladora cada año esperando que el chico estuviera vivo. Y bueno, pues creo que rogó bastante hasta que apareció, pero apareció con ciertas mañas y ciertas cosas que no debió de haber pasado. Bueno, también se sabe que este chico tuvo varios trabajos en México como empacador de carnes, pero la mayor parte del tiempo solo era una persona nómada que muchas veces cruzó la frontera, pero la primera vez que la cruzó fue en 1976 y allá estuvo trabajando en diferentes cosas. Fue recolector de naranja en Florida, cosechador de tabaco en Kentucky,
entre su carrera delictiva, porque en efecto tuvo una carrera bastante amplia delictiva también, fue por robo, asalto agravado, deportación, posesión de armas y falsificación de documentos. Era un asesino bastante amplio. Las características de este asesino es que era bastante desorganizado. Sus víctimas nunca tuvieron características específicas, todas eran diferentes y las asesinaba o les privaba de su vida con diferentes objetos. Les privó de la vida a mujeres tanto de 80 como a parejas jóvenes, no tenía reparos, solo veía la oportunidad y la tomaba. Algunas mujeres pues abusaba de ellas antes de privarles de la vida. Era un hombre que pues consumía sustancias ilícitas y bebía bebidas embriagantes. Se cree que el hecho de quitarles la vida a las víctimas tuvo que ver porque él pensaba que era más fácil huir en caso de no encontrar un coche, por eso huía en las vías del tren, por eso sus asesinatos fueron tan cercanos a las vías del tren, ya que a él le parecía que era un poco más fácil, pues no sé, moverse, que si no tenía un vehículo, pues subirse a las vías del tren y listo. Bueno, ya pasamos al momento de la ejecución. En mayo del 2000, el jurado de Houston rechazó la idea de que estuviera mal de sus facultades mentales y lo declaró culpable del deceso de la doctora Claudia Benton en 1998, pero los abogados apelaron por el asesino del ferrocarril. En junio del 2006, un juez de Houston dijo que Ángel era totalmente apto para ser juzgado, sin pensar que estaba mal de sus facultades mentales y que la ejecución era bastante viable para este caso. Después de que Ángel escuchó la decisión del juez, dijo: no creo en la muerte, sé que el cuerpo se pierde, pero yo como persona soy eterno y viviré por siempre. Se declaró como mitad humano, mitad ángel, cosa que me parece bastante extraño. Nadie que esté bien en su sano juicio se declararía con estas características. Así que no pensaba que podría morir, más bien pensaba que si lo trataban de asesinar, pues él iba a seguir con vida. Así que era la percepción errónea que tenía. Creo que sí estaba mal psicológicamente, pero bueno, lo declararon culpable. Pero lo que me parece extraño es que cuando estuvo recluido, cuando estuvo en prisión, muchas veces fue llevado al pabellón psiquiátrico. Pues no sé, como que tenían conflictos con él, pero me imagino que, bueno, si te llevan al pabellón psiquiátrico es porque algo no está muy bien acá. Entonces, bueno, fue decisión del juez, el juez lo declaró culpable y que la ejecución era bastante viable para este caso. Después de que Ángel escuchó la decisión del juez, dijo: no creo en la muerte, sé que el cuerpo se pierde, pero yo como persona soy eterno y viviré por siempre. Se declaró como mitad humano, mitad ángel, cosa que me parece bastante extraño. Nadie que esté bien en su sano juicio se declararía con estas características. No pensaba que podría morir, más bien pensaba que si lo trataban de asesinar, pues él iba a seguir con vida. Así que, pues era la percepción errónea que tenía. Creo que sí estaba mal psicológicamente, pero se decidió y lo declararon culpable. Pero lo que me parece extraño es que cuando estuvo recluido, cuando estuvo en prisión, muchas veces fue llevado al pabellón psiquiátrico porque, pues, no sé, como que tenían conflictos con él, pero me imagino que, bueno, si te llevan al pabellón psiquiátrico es porque algo no está muy bien acá. Bueno, fue decisión del juez, el juez lo declaró culpable. Él estuvo en la
penitenciaría, en la prisión de Terriel, que estaba en Texas. Cuando estuvo ahí declaró eso, que era más responsable de 11 víctimas que se le atribuyeron. Él decía que había asesinado más personas, que esas 11 víctimas de las cuales a él se le habían atribuido, pues no eran nada, o sea, él tenía más víctimas, pero nunca quiso decir cuántos exactamente y pues tampoco ni dónde. Incluso hizo una declaración que dice, van a asesinarme de todas maneras, me privarán de la vida, así que pues como para qué. La única cosa que puedo tener de los gringos es la verdad. Bueno, pues por sus palabras, pues no sé, creo que tiene algo de lógica que no quisiera decir, aunque hubiera estado bien a lo mejor para prolongar un poco más su vida. Pero bueno, fue un hombre bastante malo y bastante despiadado. También confesó que él empezó a asesinar desde que su esposa tuvo un aborto. Creo que eso le afectó bastante por acá. También confesó otra cosa que él pensaba que era la voluntad de Dios, que él tenía que estar privándoles de la vida a todas las personas. Pidió que su cuerpo fuera donado a cosas así como de investigaciones médicas, como para saber el por qué hacía las cosas, cosa que me parece bastante admirable de un asesino. El día 27 de junio del 2006 fue ejecutado en Texas por la inyección letal. Fue declarado pues ya en deceso a las 8:05 por la privación de la vida de la doctora Claudia Benton. George, el esposo de esta doctora, que fue la víctima, estuvo presente. Las últimas palabras fueron: quiero preguntar si es que está en tu corazón perdonarme. No tienes que hacerlo, sé que dejé gobernar mi vida por el diablo. Solo pido perdón a Dios por dejar que el diablo me confundiera. Le agradezco a Dios tenerme paciencia. Yo no tenía derecho a causarte tanto dolor, no merecías eso. Yo merezco lo que tengo. Fueron las últimas palabras de este hombre. Pero del caso y lo que me causa más conflicto es que no lo podían agarrar. No lo podían agarrar porque estaba en las vías del tren haciendo sus fechorías. Y pues, ¿cómo vas a agarrar un asesino que es un nómada? Que se la pasa de allá para acá y de allá para acá y hacia aquí, hacia allá. Bastante complicado. Pero bueno, espero les haya gustado el video y pues se suscriban y pues nos vemos para el siguiente con otro nuevo asesino.